Hola de nuevo. Hoy vamos a continuar hablando de Lévi-Strauss, pero vamos a migrar hacia su obra El pensamiento salvaje. En específico, nos acercaremos al capítulo La ciencia de lo concreto para entender el sustento que da Lévi-Strauss para demostrar que el pensamiento mágico y el orden del pensamiento de sociedades llamadas primitivas, que insistimos, lo ponemos entre comillas porque tienen connotaciones culturalmente peyorativas que Lévi-Strauss justamente trata de romper, pues bien, que ese pensamiento primitivo no es científico o responde a un orden mucho más arbitrario que no puede ser comparable con el científico. Y ahí tenemos un error. En este capítulo, precisamente esta ciencia de lo concreto de que habla Lévi-Strauss, a diferencia de la ciencia moderna, pues nos permite entender que hay una ciencia en la forma de organización del pensamiento primitivo. Lévi-Strauss parte en este capítulo de esta supuesta ineptitud, cito, de los primitivos para el pensamiento abstracto. Esto creo que sigue siendo un supuesto que a veces encontramos entre diversas personas, ¿no? El pensar las sociedades que no tienen el desarrollo de la civilización, ¿no? Estas sociedades en espacios minoritarios, alejadas, que se suelen llamar primitivas, pues se suelen ver siempre con un dejo de desprecio en relación a que se consideran inferiores, ¿no? En un estado mucho anterior al desarrollo del estado de desarrollo en que se encuentra la civilización occidental, ¿no? Hablemos de Occidente para mantenernos en el contexto próximo de Europa y la tradición que también migra a América de Europa. Entonces, dice Lévi-Strauss, es una falsa creencia pensar que el indígena solo nombra en función de sus necesidades, porque vamos a ver, si consideramos primitivo como inferior a esas estructuras de pensamiento, vamos a ver, partamos de cómo se organiza el lenguaje en estas sociedades primitivas. Y precisamente se suele considerar pensemos otra vez en los diversos antropólogos que han reflexionado en torno al lenguaje, pensemos en la hipótesis Sapir-Whorf, en donde eh, se puede tender a, a pensar que, que las palabras en las sociedades minoritarias y llamadas, insisto, primitivas, que las palabras solo aluden a aquello que es parte de sus necesidades, ¿no? Que solo se nombra por necesidad. Esto es falso, dice Lévi-Strauss, y en este capítulo él se dedica precisamente a demostrarlo. Ahora bien, la pregunta que también es punto de partida, pues sería de antemano, ¿qué es lo abstracto? ¿Qué entendemos por lo abstracto? Porque si justamente se juzga a estas sociedades como incapaces del pensamiento abstracto, ¿qué es lo abstracto? Bien, eh, y precisamente nos dice Lévi-Strauss, en realidad todo concepto ya es abstracto. Eh, el que todos estos pueblos tengan una diversidad de palabras para referirse a distintos tipos de árboles ya es abstracción, ¿no? El concepto, pensemos en la noción de lingüística de concepto planteada por Saussure, ¿no? El concepto que nos lleva a un signo, un concepto que está ligado a una imagen acústica, ¿no? Un significado que está ligado a un significante y que es un signo entonces, establece una relación abstracta. Los conceptos, pues, no existen en sí mismos como ideas preconcebidas, sino que precisamente existen solamente en la dinámica del signo y ya son abstractos, por lo tanto. Eh, entonces, pues Lévi-Strauss se dedica a demostrar que el gusto por el conocimiento objetivo también está presente en el pensamiento primitivo, eh, y que hay acciones intelectuales y métodos de observación comparables entre el pensamiento primitivo y el pensamiento científico. Ahora, que sean comparables no quiere decir que estamos estableciendo una igualdad. Tengamos cuidado, por supuesto, con esto. Entonces,
Por ejemplo, simplemente si el supuesto que se tiene es que las sociedades primitivas nombran, utilizan la lengua, el lenguaje para nombrar sus necesidades, para simplemente nombrar aquello que les sirve y no con fines abstractos e intelectuales, pues dice, en realidad esto es muy cuestionable porque todo el orden de la ciencia moderna, si es abstracto y no solamente responde al orden de la necesidad, ¿por qué es tan depredatorio? Se pregunta Levi-Strauss. Y claro, en realidad lo que tenemos es que los pueblos primitivos tienen una organización desde el lenguaje mucho más armónica con su naturaleza. Hay que tener cuidado porque esto también puede caer en la romantización. Sin embargo, de manera generalizada, pues podemos comprobar que el discurso de desarrollo y progreso que ha abanderado a Occidente, o simplemente pues el discurso civilizatorio, eh, pues nos ha traído a una destrucción tremenda de los recursos naturales. Entonces, ¿quiénes son las sociedades que en realidad responden de manera plana solamente a sus necesidades? Parecería que más bien es la sociedad civilizada, la que es depredadora, la que simplemente actúa con una necesidad orgánica inmediata. Tengamos pues entonces cuidado cuando juzgamos a las sociedades primitivas, nos dice Levi-Strauss, como sociedades que no contemplan su espacio de manera abstracta y solamente lo aprenden, ¿no? Lo hacen suyo a partir de que lo quieren explotar, ¿no? A partir de sus necesidades materiales. No es así. Vamos a tener en estas sociedades saberes organizados sistemáticamente que no solo responden a la utilidad práctica. Y para ello él hace un recorrido de grupos de indios del noroeste de Estados Unidos y Canadá, que ahora, bueno, vamos a avanzar simplemente a los postulados teóricos por fines prácticos para no saturar mucho el video. Entonces, lo que tenemos es una inversión del supuesto. Cito a Levi-Strauss, dice, las especies animales y vegetales no son conocidas más que porque son útiles, sino que se las declara útiles o interesantes porque primero se las conoce. Entonces Levi-Strauss está defendiendo que estas sociedades primitivas no nombran a partir de que les surge la necesidad porque hay un uso material de los recursos y de aquello que los rodea, sino que a partir de que han organizado ese mundo, han establecido taxonomías, entonces profundizan la funcionalidad, los beneficios que puede tener una planta, que pueden tener ciertas frutas, pero hay pues de antemano un afán de organizar el mundo precisamente solo con estos fines intelectuales, de poseer conocimiento, de organizar un mundo que rodea a estas sociedades y no solamente fines prácticos, ¿no? El pensarlo así es muy reduccionista y él se encarga de demostrar lo contrario. Eh, entonces, bueno, el objeto de la ciencia se ha dicho que es el ordenar aquello que se percibe caóticamente. Si tal es el objeto de la ciencia, entonces tenemos que estar de acuerdo en que este pensamiento primitivo responde también a, a estos fines. ¿Sí? Aquí un primer argumento. Y dice Levi-Strauss, resulta que, como la explicación científica corresponde siempre al descubrimiento de un ordenamiento, todo intento de este tipo, aun cuando esté inspirado por principios que no sean científicos, puede encontrar verdaderos ordenamientos. Esto en la página 28. Entonces, la diferencia es que dice la magia tiene niveles de determinismos, mientras que la ciencia se plantea en un determinismo global e integral.
Asimismo, es curioso, él va a observar que las taxonomías en el discurso científico que se defiende en la modernidad, pues resulta que también tienen un valor estético. No hay solamente una noción de prevalencia, de organización absoluta y única, es decir, cómo se organizan los animales en las primeras taxonomías, según cómo lucen. Todavía hoy, ¿no? Son los rasgos físicos aquellos que permiten ciertas organizaciones. Obviamente no se limita solamente a lo estético, pero, dice Levi-Strauss, hay un valor estético, así como lo hay también en la organización taxonómica de las sociedades primitivas. Y aquí podemos aludir a una cita en la página 34 que dice: la naturaleza está hecha de tal manera que es más lucrativo para el pensamiento y para la acción proceder como si una equivalencia que satisface al sentimiento estético corresponde también a una realidad objetiva, sin que nos corresponda averiguar por qué. Asimismo, en la página 48 dice: la emoción estética proviene de esta unión instituida en el seno de una cosa creada por el hombre y, por tanto, también virtualmente por el espectador, que descubre su posibilidad a través de la obra de arte, entre el orden de la estructura y el orden del acontecimiento. Bien, entonces el acontecimiento es aquello que permite romper la estructura y que nos va a decir está presente en el mito. El mito siempre es una estructura única que se valida ahí, en el momento, ¿no? En cada mito, en cada ocasión, tal como el bricolage. Vamos ahora para allá. Entonces, antes de profundizar en el bricolage, lo que tenemos es que reducir el pensamiento mágico a una etapa, en un sentido evolucionista, a una etapa del pensamiento técnico o científico, impide poder penetrar en su complejidad. En ese sentido, magia y ciencia son dos modos de conocimientos desiguales, pero modos de conocimiento finalmente. Entonces, que él plantea que esto nos lleva a una paradoja, lo que él llama la paradoja neolítica. Dice, la paradoja neolítica es que si ya existía una apertura a esta forma de pensamiento científico desde el hombre neolítico, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué pasaron tantos milenios hasta que se desarrollara propiamente la ciencia como la conocemos hoy en su etapa de la modernidad? Cito en la página 33 a Levi-Strauss: el hombre del neolítico o de la protohistoria es, pues, el heredero de una larga tradición científica. ¿Cómo podríamos comprender que se haya detenido y que varios milenios de estancamiento se intercalen como un descansillo entre la revolución neolítica y la ciencia contemporánea? La paradoja no admite más que una solución: la de que existen dos modos distintos de pensamiento científico, que tanto uno como el otro son función, no de etapas desiguales de desarrollo del espíritu humano, sino de dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico. Esto, dice Levi-Strauss, es lo que permite comprender que ya existiera una forma de generar conocimiento, pero funciona distinto a la ciencia moderna como la entendemos. Sin embargo, la insistencia es que ya es una forma de generación de conocimiento y de estructuración de saberes tan compleja como la de la ciencia, pero con una forma desigual, ¿no? Al interior de su funcionamiento. Pensemos, pues, entonces, que esa que llama ciencia de lo concreto es en realidad el sustrato de nuestra civilización. Y no es que apele a una etapa, también esa es la insistencia, no es una etapa, es solamente otra forma alterna al pensamiento científico. Y
creo que actualmente tenemos mucho para pensar si el discurso progresista nos ha traído por buen camino, ¿no? ¿Dónde estamos parados como humanidad? Eh, bien, ahora, para también entender cómo funciona esta otra forma alterna a la ciencia, a esta ciencia que se declara en el parámetro de la normalidad, lo que funciona, lo que es objetivo, en fin. Para ello, él cita el caso del bricolage. El bricolage es una expresión del francés que no tiene una traducción exacta. Un bricoleur, que es el que hace bricolage, un bricoler, digamos, es aquella persona que hace lo que puede con lo que tiene, nos dice Levi-Strauss. Es decir, bueno, y México se pinta solo en el bricolage. El bricolage se explora mucho en el contexto del surrealismo, precisamente porque lo que hace es tomar elementos disímiles semánticamente y ensamblarlos en algo que aporta un sentido propio. Ahí se genera un otro sentido que sale del orden del que cada uno de estos signos tendría en su funcionamiento independiente y tradicional y normal. ¿Sale? Un ejemplo muy claro del bricolage en México es cuando, por ejemplo, se arreglan cosas a nivel técnico con herramientas que no corresponden. No sé, me viene a la mente la televisión todavía de las viejas, ¿no? Que necesitaban la antena, que pues no agarra la señal y le ponen un gancho metálico. Seguramente a más de uno de ustedes les tocó en casa de los abuelos o en fin. Entonces, ese ingenio de utilizar cosas que tienen otro funcionamiento en sí mismas para un objetivo distinto, eso es el bricolage. Esa capacidad de desplazar un signo a otro campo de sentido, ese es el bricolage. Entonces, el bricolage opera en el plano técnico, mientras que en el caso del pensamiento mítico de estas sociedades primitivas, o llamadas así primitivas, en realidad el pensamiento mítico es un bricolage intelectual, nos dice Levi-Strauss. Lo que tenemos con el pensamiento mítico es la potencia de desplazar los signos hacia otra significación, hacia otro sentido, y ese sentido solamente lo tiene ahí en esa organización. El gancho metálico que sirve para antena, para captar señal, tiene esa función solamente ahí, en ese contexto en que se está insertando. Quitamos al gancho de ahí y deja de ser una antena. Entonces, esa es la potencia del bricolage, que además, para saber que se trata de una antena y no de un gancho, la tenemos que ver puesta ahí detrás de una televisión y demás. Mientras que precisamente eso implica que el sentido que está teniendo el gancho como antena no lo tiene en sí mismo, se lo da el observador que al captar ese conjunto, esa organización estructural, pues puede aportar un sentido. De esta forma, lo que nos dice Levi-Strauss es que el bricolage es dinámico, porque no solamente se está hablando de un sentido fijo de los signos, sino de un sentido que se le da al momento, ahí, en el aquí y en el ahora. Así los mitos, cada signo en cada mito tiene su sentido cerrado. Entonces los mitos están siempre actualizándose también de parte de una mirada que interpreta. Dice Levi-Strauss respecto al bricolage en la página 39, cada elección acarreará una reorganización completa de la estructura, ¿sí? Es decir, siempre el bricoleur siempre actúa en retrospectiva, dice Levi-Strauss, porque él percibe una serie de signos, ¿no? De elementos, de conceptos que en sí mismos tienen una significación, pero él tiene que ir atrás, tiene que borrar esa significación y reconfigurar una significación nueva, ¿sí?
Entonces, bueno, esto es de una potencia increíble. Em, lo que tenemos, pues, es que en realidad esa organización del pensamiento mágico o pensamiento primitivo o pensamiento mítico es una estructura que funciona alterna a la estructura reglamentada de normalidad que opera en el conocimiento científico. Y lo que tenemos es que en realidad el significante se invierte con el significado, porque precisamente nunca va a ser fija esa relación del signo, nunca vamos a tener un significado subordinado a un significante, sino que de antemano hay un significante que se nos brota y entonces el significado va a darse en relación a la organización de la estructura siempre, no funciona de manera independiente. ¿No? Cito a Levi-Strauss en la página 41 que dice, se diría que los universos mitológicos están destinados a ser desmantelados apenas formados, para que nuevos universos nazcan de sus fragmentos. Esto es muy bello, esto nos habla de la potencia del mito para reconfigurarse una y otra vez. Y de nuevo, para recordar que por más que una sociedad se declare como hipermoderna, civilizada y demás, el pensamiento mítico es parte de su sustrato como humano, ¿no? Como humanos, como sociedades humanas. Entonces, hay que revalorizarlo en ese sentido, aunque también debemos tener mucho cuidado con no establecer simplemente una suplantación, es decir, uno no se sitúa por encima del otro, ¿no? Que digamos que el bricolage, perdón, que el pensamiento mítico en su estructura de bricolage no se posiciona como un estado inferior del desarrollo humano, no quiere decir que entonces sea superior, no. Precisamente quitémonos esas concepciones de pensar los diversos niveles del humano en un sentido jerárquico. Eso es lo que le debemos en gran medida a Levi-Strauss, el poder penetrar la complejidad humana desde distintos niveles, desde distintos aspectos, diversas aristas, e incluso él mismo siempre decía que él se posicionaba en uno de esos niveles, en una de esas aristas, pero que no negaba que había otras formas de acercarse a lo humano en su complejidad. Entonces, bueno, esto es un poco respecto a la ciencia de lo concreto, como esa ciencia primera, dice Levi-Strauss, la podemos entender como primera porque, eso sí, en el tiempo aparece antes que la ciencia moderna, pero no primitiva. No primitiva porque no se trata de un nivel de desarrollo. Es primera en un sentido cronológico, pero incluso se prolonga en el tiempo y convive con el pensamiento científico. Entonces, quitémonos esos supuestos, pensemos la complejidad del pensamiento humano en sus niveles eh, y entendamos pues la ciencia no desplaza por completo al pensamiento mágico. En realidad son formas de pensamiento que conviven y que son desiguales, sin duda, cada una va a buscar su efectividad de distinta forma y creo que cada una encuentra su efectividad precisamente mediante su propio discurso. Pero bueno, espero que esto les haya abierto las ideas, que esto les sea de provecho y que eh, veamos si en un futuro próximo podemos coincidir y seguir la discusión y seguir descubriendo a Levi-Strauss en su complejidad. Mientras tanto, les dejo la tarea de continuar con la lectura de Gray Más, que ya abordaremos en un video posterior y que también podremos discutir en algunas videollamadas que podremos agendar. Que tengan un excelente día y que la reflexión intelectual no deje de estimularlos. Muchas gracias.